Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast de Donde te rescató Jesús. Mi nombre es Ruth Ramírez. Le damos la bienvenida. Esta noche tenemos a la pastora de niños, nuestra hermana Glory Rodríguez, la pastora de aquí de Esperanza City Church, invitada esta noche. ¿Cómo está, Glory? Bien, gracias a Dios, contenta, emocionada de esta oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos los que nos escuchan un poquito de nosotros, de lo que hacemos con amor y pasión. Amén, amén. Estamos aquí ubicados para los que quieren saber información sobre la iglesia Esperanza City Church en la 635 de la North Wabash Avenue, aquí con nuestro pastor Yaciel Galarza y nuestra pastora Jackie, ¿ok? Esta noche pues vamos a comenzar y tengo unas preguntitas para Glory. Glory, Yes. ¿quién es Glory Rodríguez? Wow. Desde el principio. Desde el principio, tenemos toda la noche. No. Glory Rodríguez. Bueno, Glory Rodríguez, en todo resumen, sería servidora. Me defino como una persona que es sencillamente dispuesta a trabajar, dispuesta a servir, dispuesta a darlo todo de mí. Y aún de mi familia, con mi familia. Sencillamente amo a Dios y aquí estoy para servir. Amén. Yeah. Y somos testigos de eso, de la pasión de Glory, por el ministerio, la pasión de Glory, por todo lo que ella hace. Que cuando uno ve los inventos de Glory, uno dice, ¡Glory! Pero lo hace con amor, lo hace con pasión, lo hace para el Señor. Y eso uno lo ve, ¿verdad? Cuando se ve esa diferencia, que lo hace con el corazón. Y Glory, cuéntame, ¿de dónde salió la pasión por el ministerio de los niños? ¿Por qué el ministerio de los niños? Bueno, primeramente, ¿verdad? Yo digo que es Dios mismo trazando un plan desde que uno es pequeño, ¿verdad? Yo desde la edad de 9 años comencé a conocer quién era Dios. Me recuerdo que una ocasión, los sábados, le llamaban la escuela sabatina, los sábados iba la pastora Consuelo. Consuelo iba por todas las montañas, porque yo vivía en una cuesta, y buscaba a todos los muchachitos de por ahí del vecindario y nos llevaba debajo de una casa a hablar de Dios. Wow. Yo iba por los dulces y por las láminas. Me encantaban las láminas, las pegaba en todos lados en mi cuarto. Hasta el bastón de Moisés tenía yo allá. Wow. Y sencillamente allí comenzó, yo diría, esa pasión y ese deseo por Dios, conocer a Dios. Cuando en mi familia pasaban tantas cosas, yo me encerraba en aquel cuarto y me recordaba de las historias que Consuelo nos enseñaba. Y yo digo, desde ese momento conocí a un Dios como mi mejor amigo. Wow. Y tú me preguntas quién es Jesús en tu vida, yo te voy a contestar, es mi mejor amigo. Porque desde ese momento se convirtió en mi mejor amigo. No tengo muchos amigos, pero no tengo tampoco tantos. Pero era la persona con la que yo me desahogaba, le hablaba en las noches, ¿verdad? Quizás tristes, quizás difíciles. Me cerraba allá y los coritos que nos enseñaban. Que aprendía. Tenía una amiga en la escuela, Marieli, y Marieli era la que cantaba coritos y me enseñaba. Todavía yo no sé cantar, pero sí me acuerdo de esos coritos y que ayudan y me ayudaron a conocer a Jesús. Y así poco a poco ese deseo de buscar y de conocerlo desde mis 9 años. Desde mis 9 años. Y allí hasta los 14. Bueno, empecé a ir a la escuela bíblica luego con mis madrinas Camila y Edward. Y más luego fue que como que tenía ese deseo de que yo quiero algo más. Y allí fue que insistí a mi mamá, vamos para un culto que haya especial. Y ella que no, y mi papá que tú no vas para ningún lado si tú no vas con tu mamá. Claro, tenía 12, 13 años.
Y tanto lloré y tanto estuve allí que mi mamá dijo, pues vamos. Y la guagua de la iglesia ahí al frente de la casa, y ella a último momento fue y ese día aceptó al Señor. Amén. Y desde ese momento empezamos a ir a la iglesia. Yo y mi mamá, mis hermanos iban a otras iglesias, iban poquito a poquito. Pero desde ese momento comenzamos a ir a la iglesia y claro, nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Y yo digo desde allí porque yo digo que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito. Y aquellos sábados en realidad me marcaron que hoy yo digo, yo quiero hacer lo que hicieron conmigo. Sembrar, sacar ese tiempo de quizás un sábado donde Consuelo podía estar de shopping o pudo haber ido a otros lugares, ¿verdad? Con su familia. Ella lo separaba para hablarle del Señor. Yo la encontré hace unos meses atrás, un año atrás, y fui a donde ella y le dije, Consuelo, sigue viva, wow. Me tiré foto y todo con ella, y le dije, Consuelo, fui directo y le dije, Consuelo, yo te doy gracias, porque ese tiempo que quizás tú sacrificaste, esos sábados, no fueron en vano, y si quizás fue solo por mí que Dios lo hizo, estoy segura de que yo voy a hacer lo posible por sembrar en otros niños lo que tú sembraste en mí. Y yo digo que desde allí, porque claro, Dios te lleva de diferentes maneras en diferentes lugares, pero nunca se me olvida de mis comienzos y que yo quiero que la vida de un niño quizás de 9 como yo, o de menos años o de más, sea impactada y cambiada como lo hizo Consuelo conmigo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo sentiste que fue tu llamado específicamente para el ministerio de los niños? Porque a veces, ¿verdad? Hay personas que te guían y hay personas que te enseñan, pero ese llamado, definitivamente mi llamado es al ministerio de los niños. ¿Cuándo sentiste ese llamado? Wow, Ruthie, esa pregunta está... Sabes que en una ocasión yo daba clase en instituto y claro, yo creo que esa pregunta siempre está en el corazón de alguien que viene a los pies del Señor. Ay, Dios, tú me llamas para esto, para aquello. Y uno sirve en diferentes áreas de la iglesia, descubriendo ese llamado divino dentro de ti o diseño divino que Dios tiene para ti. Pero me recuerdo yo dando clases en instituto bíblico. Recibí una llamada como el otro día, los 2 días, de una hermana que yo le daba clase y me dice, Glory, mi mamá quiere que tú vengas al distrito a dirigir los niños, pero yo creo que tú no puedes porque tú tienes nenes chiquitos, también nenes, los gemelos tenían como 2 añitos, pero yo no sé, ella insiste de que eres tú la que va a estar dirigiendo los niños en el distrito. Wow. Y para mí, pero de una clase de instituto, pero cuando yo me senté a hablar con Virginia Maldonado, reverenda Virginia Maldonado, me empieza a hablar, es que tu clase contagiosa, la manera que tú enseñas, y que mi hija viene al otro día hablando de la clase, me habla de que hay en ti algo más, ¿verdad? Y creo que hay que llevarlo a otro nivel, para decirle a maestros de niños, a líderes de niños, cómo impactar esta nueva generación y cómo hablarle, cómo enseñarle. Creo que hay en ti, eso es para ti. Y para mí es como que, wow, quizás he trabajado con niños, quizás ya había sido maestra de preescolar, de bebés, he estado trabajando mi de esto secular, ¿verdad? En daycares, con familias, estuve muchos años con familias, con padres, enseñándole, ayudándole, ¿verdad? Empoderarlos a ser padres. Pero no fue hasta allí como que me chocó, como que espérate, quiere decir que todo lo que he pasado hasta ahora me he estado preparando para esto, porque al trabajar con niños y enseñarle a los niños o sencillamente estar en el Ministerio de Niños, no es ni los niños nada más a los que ayudamos y servimos, claro. Es a una familia completa, es a la iglesia completa. Creo que allí fue como que mi verdadero choque de que, esto es lo que Dios ha puesto en ti
para darle a otros, para enseñar, para dirigir a otros. Wow. Y bueno, y ya tú sabes un poquito de mí, que sigo corriendo y siguen detrás de mí. Los que conocen a Glory saben que cuando ella empieza a dar una clase o empieza a dar, ella hace de muchos icebreakers y muchas cosas, ¿verdad? Que eso llama la atención cuando uno trabaja en los ministerios de niños, tener la creatividad y hacer diferentes cosas, ¿verdad? No solo entretenemos, sino también en ese mismo proceso de enseñar la palabra de Dios. Y ese talento que da el Señor, no todo el mundo, ¿verdad? Lo tiene. Y el Señor usó a hermana Virginia, ¿verdad? Esa hermana Virginia para dejarte saber el llamado que el Señor tenía, ¿verdad? Sí. Y sin conocerme, Ruti. Sin conocerme, solamente por los testimonios que le daba a su hija de lo que hacíamos en clase. Y como digo, fue clase de instituto. Y era la clase más grande que yo tenía desde todo el tiempo que había enseñado. Yo creía que tenía 32, 34 estudiantes allí. Y era la clase de pedagogía, de cómo enseñar. Y sencillamente por testimonio. Yo creo que el testimonio y lo que hacemos aquí, ¿verdad? En de dónde te rescató Jesús, en realidad impacta a otros. Amén, amén. A veces pensamos y servimos en diferentes áreas y a veces uno dice, ¿dónde Señor me toca? Pero el Señor en algún momento va a traer a alguien que te va a ayudar a redirigirte a cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. So, en este proceso de crecimiento de todos los años, ¿cuántos años llevas trabajando en el ministerio? ¿En qué áreas te has desarrollado? Para que wow. Bueno, desde trabajar en el ministerio, desde ahí para acá. 12 años. Desde los 12 años, Pastor Otoniel me dijo, necesito que te quedes con los nenes de 3 a 5. A los 12 años, después, como te dije, en el trabajo secular y luego en la iglesia, claro, ayudando. Siempre he estado ayudando en diferentes ministerios y en diferentes áreas donde me necesiten. Por eso cuando uno no puede esperar, mira, vas a hacer esto, que alguien, Dios va a proveer oportunidades en el camino, va a abrir puertas, y aunque tú las veas a veces pequeñas, son oportunidades divinas, divinas. Y cuando Dios te dé una oportunidad de servir en algún lugar, ya sea barriendo, da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti, porque tú no sabes quién te está observando y tú no sabes si esa es la plataforma que Dios está utilizando para llevarte a otro lugar, a predicar, a hacer otras cosas más grandes, pero tan solamente guiando la venda a la iglesia, sirviendo comida. Da lo mejor de ti, porque eso es parte de tu ministerio, eso es parte del propósito el propósito de Dios no es de aquí a 20 años. Ya tú vives el propósito de Dios. Y esas cosas que Dios permite que tú hagas, ya sea bregando en las cámaras, es parte del propósito de Dios. Da lo mejor de ti en los lugares donde Dios te ponga. Sé tú dando mejor ejemplo de quién es Dios en tu vida, porque tú no sabes. Nunca yo me imaginaba que dando la clase de pedagogía, which is my favorite, mi clase favorita, por 14 años la enseñé y me encanta. Pero ¿qué sabía yo? Que Dios iba a abrir una puerta como esta, que me estiró, me sacó de mi lugar de confort, pero me encanta porque pude, ¿verdad?, dar y ayudar a otros de lo poco que quizás yo sé. Pero Dios es Dios, es Dios. No importa en qué lugar tú estés, da lo mejor de ti. Es más, aún en tu trabajo secular, tú nunca sabes que Dios está trabajando allí. Es más, de que tú estás sirviendo de testimonio, de carta abierta a alguien. Y pasa muchas veces, alguien te promueve porque has hecho bien en un trabajo, pero ¿cómo lo saben? Porque tú has hecho bien en el trabajo. Eso son oportunidades divinas. Creo que la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando uno hace todo para el Señor, sea acá en la iglesia sirviendo como afuera, la gracia de Dios, ¿verdad?, sigue a uno. Y eso es las puertas que se abren en el tiempo de Dios, hacerlo con el corazón para el Señor. Un corazón dispuesto es lo que busca Dios, ¿verdad? Y es un corazón
que está, no importa en qué área yo trabaje, yo sé que es para Dios. Yes. Y si Él que hizo el sacrificio por nosotros y la enseñanza de Él específica que fue de servir, qué enseñanza más grande, ¿verdad? Yes, yes. Pues siguiendo en el aspecto de los niños, durante esta trayectoria, ¿verdad? Sé que eres, ¿verdad? ¿De dónde específicamente vienes? Que estamos acá en la Florida, para los que no saben, estamos filmando desde los estudios de la Florida, pero Glory no es de aquí de la Florida, ella vino de otro lugar, por supuesto, es de puertorriqueña, pero ella vino de otro lugar. ¿Cómo llegó Glory aquí a la Florida? Wow, eso es para otro, otra grabación. Pero es parte de... Vengo de New Jersey, vamos para 3 años ya acá. 3 años. 3 años ya acá, y vine pues porque Dios me trajo hasta aquí, ¿verdad? Creo que parte de lo que hablamos del ministerio es obediencia, es obedecer y escuchar la voz de Dios y obedecer. Estamos aquí como obediencia. Hace 3 años atrás estuve en el Distrito Hispano del Este en Nueva York, ¿verdad? Sirviendo allí ya casi por 10 años y Dios nos trajo acá. Qué sorpresa sabía yo, ¿verdad? No sabía para qué, hasta que Dios comienza a abrir puertas y acá estamos sirviendo también con los niños. Amén. No me dejan. El Señor sabe, ¿verdad? La trajo de allá porque había una necesidad. Y cuando el Señor nos lleva a un lugar es porque hay una necesidad, ¿verdad? Y nosotros somos vasijas que estamos en las manos de Él, instrumento de Él, ¿verdad? Y cuando andamos en obediencia, poquito a poco vamos a ver las puertas abiertas y, ¿verdad? A veces pero uno ve las puertas abiertas cuando andamos en el propósito y en la obediencia en Dios. Ahora que estás aquí en la Florida, estás trabajando en el ministerio de los niños a nivel distrital. Cuéntame un poquito cómo surgió. Distrital y en la iglesia. Y en la iglesia local también. En la iglesia local. Nada, de la misma manera que allá en New York, de la nada, porque esto no es tocar puertas, esto es Dios solamente, lo menos, de verdad, yo pensaba quizás Dios tiene otro plan con nosotros acá en la Florida, y decidimos sencillamente caminar y obedecer, y Dios, exactamente al año, nos llamaron para si podíamos servir en el ministerio de niños, y aquí estamos, ¿verdad? Levantando nuevamente el ministerio. Llevaba un tiempito, ¿verdad? Sin alguien dirigirlo. Si me escuchas del Distrito Hispano de acá de Florida, el Distrito Multicultural de Florida, pues aquí estamos para servirle, para ayudarle, para, ¿verdad? Darle recursos, mentoría, ayudar, orar por ustedes. Queremos levantar esta generación empoderada por el Espíritu Santo. Queremos nuevamente levantar y despertar en ellos eso que despertaron un día en mí, ¿verdad? El amor y la necesidad por Dios, y que ellos puedan en realidad no depender de papá y mamá, ni depender de nadie a su alrededor, sencillamente aprender a depender de Dios. Así fui yo. Uno de los versículos favoritos míos de niña fue: aunque mi padre y mi madre me dejara, Jehová con todo me recogerá. Y no porque no tenía papá y mamá, los tenía allí, pero ellos no se sentaban conmigo a leer la Biblia. Ellos no me decían: Gloria, ¿oraste hoy? Mira, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Tengo unos papás que los amo y verdaderamente muy orgullosas de ellos. Me dieron tremendo ejemplo, pero en cuestión espiritual no me enseñaron. Pero por eso es que una madre espiritual en ese caso. Con más deseos es que yo siento la necesidad de poder empoderar no solamente a personas, a papás también, de la necesidad de que ellos no saben leer, léele tú. Ellos no pueden comprarle una Biblia. Mamá, papá, cómprale una Biblia. Dedícale el tiempo. No le des las llaves a otra persona para que eduque a tus hijos. Tú lo puedes hacer. Tú eres el primer padre, maestro que Dios puso en la vida de tu niño.
no solamente enseñarle a caminar, no solamente enseñarle a hablar o a comer, es también espiritualmente. Tú quieres que tu hijo sea un buen ciudadano más tarde, que cuide de ti más tarde, que sea la persona que de ejemplo, que ayude a otros. Pues mira, comienza desde la niñez. Comienza desde la fundación. Yo siempre digo que un árbol que nace virado, jamás su tronco endereza. Bueno, eso me enseñaron. Yo creo que hay hasta una canción de eso. Pero es la realidad. No vas a poder cambiar a un joven que ya está en las drogas así porque sí. Sí puede haber un cambio porque creo en que Dios lo puede restaurar. Pero te puedes evitar esos dolores de cabeza. Si siembras desde la niñez, si siembras en ellos, no solamente la necesidad básica, que yo sé que ustedes como padres lo hacen, pero sembrar en ellos la necesidad de Dios, la dependencia de Dios, de que amen a Dios, de que dependan de Él, de que cuando tú no estés, mira, confía en que Dios lo va a estar allí contigo, de que cuando más solo tú te sientas, que aunque estés alrededor de gente, el Dios está ahí a tu lado. Y no solamente eso, cuando tú le enseñas estos principios bíblicos, la misma palabra lo dice en Deuteronomios. Cuando aquel pueblo iba a fallecer, le decía, enséñale a tus hijos, cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, escríbelo en las paredes, donde quiera que vayas, háblale, porque es que en realidad la palabra de Dios es vida para toda tu vida. Y no torna atrás vacía. No torna atrás vacía. Y comienza a edificar en esa persona una persona de bien, porque esa persona va a querer ser como Dios, va a querer ser mejor cada día porque tiene un ejemplo que seguir. Un fundamento, una base. Pero cuando no lo hay, ahí es que entonces comenzamos a buscar nosotros mismos como niños. Yo soy niña todavía, como jóvenes, a descubrir y a buscar a qué modelo seguir. Ese canta bien, pues mira, quiero hacer como este. O mira mira Superman. Ya recuerdo nenes que cuando salió Superman querían trepar paredes. Tenía una amiga que una vez ser como él, ¿verdad? Sí, una vez fui a la casa y el nene estaba en lo último en la escalera con una toalla. Y yo le digo, hey, ¿cómo está? Y ella, me decía, wait. Y era que es el que se quería tirar como Superman y hacer como Superman, sí, como Superman a volar. Porque ellos buscan siempre un modelo a seguir. ¿Qué tal si ese modelo eres tu papá? Que quiera cantar como tú, que quiera adorar como tú, que quiera orar como tú, que quiera ser como tú. Es más, nosotros no somos perfectos como padres, pero ¿qué tal si le presentas el mejor modelo a seguir, que es Cristo? Jesús. Que es Jesús. Preséntale a ese superhéroe, ¿verdad? Y a esa persona que sea un modelo a seguir. Y cuando no hay padres, ¿verdad? Doy gracias a Dios a personas como Consuelo, como Camila, como maestros de escuela bíblica que me ayudaron a seguir y a guiar. Yo lloraba, Ruthie, por no salir de la iglesia. A veces yo me sentaba en una esquinita del altar, orando y llorando porque no quería ir a la iglesia, no quería ir para mi casa, me quería ir allí y era la más lejos que vivía. Pero sí, preséntale a Cristo desde la niñez. Eso sigue pasando. Ella es de la última que sale de la iglesia. Sí, solo sabemos, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Esas son cosas que uno dice que los maestros, los padres, los maestros, todos los que están involucrados en la vida de los niños hacen una diferencia, ¿verdad? En el futuro de los niños. Ahora, en esta misma línea, le diste un mensaje a los padres. Vamos a empezar por un nivel. Vamos a hablar ahora de los pastores. ¿Qué tú le dirías a los pastores sobre los ministerios de los niños en la iglesia? ¿Cuál es la importancia de un ministerio de los niños en la iglesia? Bien fácil. ¿Tú quieres un futuro en tu iglesia? El futuro no está en las finanzas. El futuro que garantiza el futuro de la iglesia no está en la cantidad de personas que hay en la iglesia, ni aún en el building. Está en los niños. ¿Tú quieres ver cómo va a estar tu iglesia de aquí a 10 años? Mira a tus niños. Si tus niños que están en la iglesia
son fuertes en que aman a Dios, de que quieren estar ahí todos los días en la iglesia, de que quieren servir, de que quieren adorar, de que están envueltos en la iglesia, tú vas a decir, wow, de aquí a 10 años, wow, esta iglesia va a estar llena de jóvenes, pero jóvenes con vida y jóvenes que van a querer servir y van a querer seguir. Sencillamente, pastor, líder, mira a los niños. Dale un tiempo, ¿verdad? Y mira a los niños. Este domingo pasado hablaban del legado. Y el legado no es sencillamente de padre a hijo. También ve pastores a líderes y a niños, a jóvenes, a adultos. Mira a los niños, dale atención a los niños. La niñez es el futuro de tu iglesia. Y no solamente eso, es el jardín que adorna tu iglesia, que da olor a tu iglesia. Y si tú ganas a un niño para Cristo y lo mantienes contento y feliz, ganas la familia. Ganaste una familia. Y esa familia gana otra familia. Y así se sigue multiplicando el evangelio. Sencillamente dale atención, dale amor, dedícale tiempo, ¿verdad?, a los líderes. Hay unas estadísticas bien tristes, y es que a veces el 56% de las personas que trabajan con los niños se sienten abandonados en la iglesia. Se sienten que son los últimos que miran la iglesia. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios, Señor. Pero hay muchos líderes que se sienten que son los últimos, ¿verdad?, abandonados en la iglesia. A veces están allí cuidando a niños, o están allí sencillamente porque una necesidad de que mantener los niños aparte. Pero no, dale atención, dale amor, ¿verdad? Toma tiempo a sentarte con esos líderes, a empoderarlos. Invierte en ellos entrenamientos, invierte en ellos aún salir y sentarte con ellos a tomar un café. Eso lo van a valorar. Y si tienes maestros y líderes saludables, contentos, felices y preparados, créeme que ese ministerio de niños va a estar saludable, porque eso se contagia. Y eso es algo importante, porque yo enferma, soy horrible, ¿verdad? Y menos voy a poder ayudar a... Es más, dicen cuando estamos en el avión, ponte la máscara primero para poder servir a otros. Si tu maestro, tu líder de niños, tu pastor de niños está bien y está saludable, créeme que va a hacer lo mejor para poder levantar esa niñez. Pero tienes que darle atención, tienes que prestarle atención, amarlo, darle tiempo. Bueno, Glory, ahora, ya que hablaste, ¿verdad?, a nivel de los pastores, vamos a hablar un poquito de los maestros. ¿Cuál es tu mensaje a los maestros de los niños como tal? Dios te ve. Muchas veces nos sentimos que Dios no nos ve. Muchas veces nos sentimos que no nos ven. Que sencillamente estamos allí, ¿verdad?, cubriendo. En una ocasión, yo tuve que reforzar aún a mí misma: lo que tú estás haciendo también te ministra, también te ayuda, también te levanta. Lo que tú estás haciendo no es en vano. En realidad es lo más hermoso que tú puedes hacer, porque tú estás sembrando, no es en un niño, es en una vida, es en un hombre, es en una mujer. Estás formando, es más, fundación, que es lo más importante. Los estudios dicen que más del 90% del cerebro está desarrollado en la niñez. Lo que tú estás haciendo en realidad es valioso, es importante, y no importa que tú te sientas que nadie te ve. Dios te ve y Dios valora, y créeme que Dios está súper agradecido, porque tú eres sus ojos, tú eres su boca, tú eres sus manos, tú eres sus pies en ese momento. Tú estás impartiendo vida en ese hombre y esa mujer. No los veas ni como niños, vélos como esos hombres y mujeres, porque más adelante es Ruthie. Yo no sé, yo me imagino que a ti te ha pasado que estos niños se convierten en hombres. Nosotros nos quedamos iguales, pero ellos se convierten en personas y recuerdan quién tú eres. Recuerda lo que tú hiciste algún día por ellos. O sea, tú siembras en ellos vida, y qué satisfacción tan linda me lo dice. cuando uno los ve predicando,
cuando uno los ve cantando, ministrando, haciendo cosas lindas. Mira, yo tenía un nene allá en New Jersey, Jeriel, si me está escuchando la mamá, sabe quién es Jeriel. Jeriel venía y abría la puerta, ¿verdad? De la clase. Yo tenía para ese tiempo de 3 a 5 años. Uh-huh. Y miraba así y empezaba a correr y se metía debajo de la mesa. Y la mamá era la secretaria, ella venía a recoger los libros de la asistencia, la ofrenda. Y así cuando ella entraba, se quedaba un ratito a ver si Jeriel se quedaba y se iba. Y él se iba detrás, yo tratando de, vente nene, vente, y nada que ver. Y un día, tengo que ganarme a este nene. Y yo no sé, le dije, vente que vamos a hacer drama. Vamos, que tú vas a ser Jesús hoy. Wow. Y él así como que de lejito, hasta que lo involucré en el dramita de Jesús. No me recuerdo cuál historia era. Y oye, salió de Jesús. Desde ese día venía y como que a ver qué... Y yo voy a tener que seguir haciendo los dramitas. Y volvía y a veces traía papelitos para que escogieran el personaje. Y él le tocaba a Jesús. Casi todo el tiempo le tocaba a Jesús. Y un día me dice... Dame el del diablo, porque yo no quiero ser Jesús, manda. Pero así me lo gané. Y tú sabes que mientras yo estaba allá, Jeriel predicó aquí en la convención distrital. Wow. En una convención distrital como niño, o casi no adolescente. Y para mí verlo predicar, yo decía, wow, ese era aquel que se ponía debajo de la mesa. Lo que tú haces como maestro, como voluntario, como asistente, no es en vano. Tú estás sembrando en un hombre y una mujer. Tú estás en lo más importante de esa vida, en la fundación. Es más, depende de ti si ese carro va a llegar al destino. Porque si ese niño no tiene una mamá y un papá como yo que no le enseñan de Dios en la casa, I'm sorry de decirte que es la responsabilidad tuya como maestro, como líder, enseñarle. Quizás es un día que esté allí, quizás son 2 veces que lleguen, pero lo que hiciste en ese tiempo, wow, puede cambiar la vida de ese niño, ese hombre y esa mujer de una manera increíble, y no solamente a ellos, a toda su familia. Lo que tú haces como maestro y como líder es más que enseñar, y es más que cubrir un tiempo o entretenerlos, como a veces dicen. Es en realidad cambiar y transformar vidas. Es en realidad para vida. Es más, para vida o muerte. Para vida o muerte, porque estás en realidad sembrando y estás en el desarrollo pleno de ese niño. Pleno de ese niño. Gloria a Dios. Es una oportunidad siempre que Dios nos da. Lo que yo como maestra de los niños es que cada vez que tú te preparas, cada vez que tú lees la palabra te ministra a ti primero, ¿verdad? Y tú vas y la impartes a los niños. Uno es pastor de niños. El Señor no tienes que tener un título de pastor para irte al frente o hacer nada de eso. El Señor te está usando como instrumento para enseñar la palabra a una vida, a un alma que en el futuro va a enseñar esa misma palabra que tú le estás, ¿verdad?, dando. Yo siempre digo que hay que prepararse y entregar lo mejor, porque esa oportunidad que tenemos, a lo mejor es la última oportunidad que tenemos, ¿verdad? Y para mí es un gozo tener, ¿verdad?, el privilegio de ayudar, de servir en el ministerio de niños. Y como tal, ¿verdad?, tenemos que cogerlo, ¿verdad?, con la seriedad que tiene. Yo siempre digo que mientras más se le entrega a uno, más cuentas se le va a pedir a uno. Y en algún momento tenemos que venir delante de la presencia de Dios a dar cuenta por lo que se nos entregó. Y el ministerio de los niños, yo digo que el Señor, Jesús lo dijo cuando estaba todo el mundo tratando de sacarlo. Échalos para un lado. No. Dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Y otro versículo que dice, hay que ser como un niño para ir al cielo. Tienes que ser un niño para ir al cielo, ¿verdad? Tienes que ser como un niño, no físicamente. Estás hablando de tu corazón, del amor
del amor, de lo que estás enseñando, lo que estás llevando a los niños y ese mensaje. So, yo como Glory tuve mi experiencia. Háblanos un poquito. Tuve mis experiencias también. Yo creo que desde pequeño el Señor va trabajando, ¿verdad?, en las áreas de uno. Y uno a veces no ve las cosas que otro ve. Yo siempre tenía siempre me ha gustado lo de los payasos, siempre me ha gustado lo de los popes, siempre me ha gustado las cosas de trabajar con los niños. Pero a veces uno no ve, ¿verdad?, lo que Dios ve. Y uno trabaja en diferentes ministerios, en diferentes áreas de la iglesia. Pero a veces el Señor llama a personas a que te redirijan. ¿Dónde es que Dios te llamó? El Señor nos llamó a todos porque el Señor llama a todos. Pero, ¿verdad? Y te desarrolla en diferentes áreas. Pero ¿dónde el Señor? Yo siempre le digo, Señor, yo no sé dónde tú quieres que yo sirva en este momento, pero donde tú me pongas, yo lo quiero hacer para ti, para amor, para ti. Y desde niño, como Glory dice que a los 9 años yo me acuerdo que yo iba a los amiguitos de mi comunidad y yo hacía un servicio en mi casa. Y yo me llevaba a mis compañeritos de ahí del mismo barrio, de Puerto Rico. Y yo les ministraba a mis amiguitos y a mis compañeritos y les oraba. Y ahí yo tenía unas experiencias con Dios lindas, ministrándoles a ellos. No había teléfono, no había nada de eso. Y yo oraba a cada uno de ellos. Y yo me acuerdo que las maestras de la escuela bíblica, que cada líder que trabajó con amor, que cada líder que me enseñó de la palabra de Dios en aquel tiempo hizo un impacto en mi vida hoy en día, ¿verdad? Porque yo no estuviera aquí ni fuera lo que yo soy si no fuera por esas experiencias que yo viví. Y ese amor a Dios y amor a la palabra de Dios, ese fueguito que hay dentro de uno, ¿verdad? Que es un fuego que dice, wow, ese amor y esa pasión por la palabra de Dios. Empieza ahí a enseñar el Señor desde ahí, desde nuestra niñez. Porque hay un llamado y hay algo que Dios nos prepara en el proceso. Y yo le doy gracias a Dios por todas esas maestras que me enseñaron, por ese tiempo y los cultos de antes. Y las que jalan las orejas. Que le jalaban las orejas, pero yo soy de las que me crié debajo del banco de la iglesia, de que mi mamá era una mujer de oración y estaba orando y a veces ponía la colchita debajo del banco y nosotros estábamos debajo del banco, pero mientras estábamos debajo del banco escuchábamos a la palabra de Dios, el que estaba predicando, el que estaba ministrando, y eso impactó mi vida. A lo mejor en ese momento yo no entendía, Glory. A lo mejor en ese momento yo decía, aburrido como todo niño. Pero iba afuera y el Señor me empezó a usar desde mi niñez temprana. Y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios por la vida de Glory. Por la vida de Glory, por la vida de mis pastores, porque nos han dado la oportunidad de trabajar en el ministerio de los niños, mis pastores, y el Señor empieza, ¿verdad?, de poquito, pero cuando uno viene a ver, se empiezan a abrir puertas y el Señor te empieza a usar en cosas que tú no tenías ni idea que el Señor te iba a usar. No, maybe yo no puedo, maybe yo no tengo la capacidad. Maestro, asistente, cualquier área que tú vayas a trabajar para el Señor, solamente Dios quiere un corazón dispuesto. Lo que vaya a pasar, el área que Dios te vaya a usar, el Señor va a abrir la puerta en el momento que Él vaya a abrir. Hazlo con amor, hazlo para el Señor. Y yo sé que cuando tú tomas el tiempo para ministrar a cada niño durante miércoles, diferentes actividades, el Señor, déjate usar por el Señor. Toma el tiempo en oración. Métete con el Señor porque tú eres pastor de esos niños. Cada vez que tú te paras al frente, Señor, yo estoy pastoreando, Señor, estos niños. Ayúdame a yo ser un instrumento tuyo, que seas tú el que hables por medio de mí para yo ministrar. A lo mejor has escuchado la historia de Goliat,
800,000 veces, como dicen. A lo mejor han escuchado la de Jonás, pero la forma en que Dios te use para ministrar esa historia, ese día específico, puede llegar a la vida de ese niño. Y cuando ese niño llegue a su casa y le hable a su papá o a su mamá y le diga, mami, me impactó lo que Dios hizo. ¡Wow! ¿Cómo el Señor usó una persona? Cualquier persona, ¿verdad? ¿Cómo usó Dios a alguien que era insignificante como David para llegar a ser un rey de Israel? ¿Cómo Dios? De la misma manera Dios puede usar a ese niño, sí, ¿verdad? Y te puede usar a ti, maestro. También le hablo a los maestros, les animo a ¿verdad? A los que todavía están indecisos. No sé dónde trabajar el ministerio que hace falta mucho trabajo en el ministerio de los niños. Yes. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y este es un ministerio que tú siembras. Y este ministerio, cuando ves los años que pasan, no vean las canas, no vean nada, pero cuando uno ve los jóvenes ya adultos que te dicen, Miss Ruthie o Miss Glory, y ya son adultos y están ministrando, están predicando, tú dices, Señor, gracias, porque yo fui la vasija que tú usaste para que ellos siguieran ministrando tu palabra, para que ellos siguieran sirviendo, para que ellos, y uno le da gracias al Señor, porque nada de lo que tenemos, lo tenemos porque nosotros no lo merecemos, nada, es porque Dios, ¿verdad? Dios nos lo dio. Sí. Dios nos lo dio y hay que, ¿verdad? Y hay que anhelarlo, atesorarlo. Y Ruthie, que no nos olvidemos tampoco que ellos también pasan por cosas. O sea, los niños también necesitan ser ministrados. ¿Cuántos niños ahora, hoy día, no pasan por bullying, por acoso? Sí. Es más, que mueren por suicidios. Ay, Señor. Hay una tasa grandísima de niños de 9, 10 años, 11 años, que pasan por el suicidio, que sienten que nadie los quiere. Depresión. Que nadie los quiere, que sienten el rechazo, se sienten solos. Tú sabes que hay una estadística que la soledad no es que no haya gente a tu alrededor, es que tu perspectiva de cuántos amigos tienes, si te falta uno en esa perspectiva, si tú piensas que tener amigos son 5 y tienes 4, wow, aunque esos 4 impartan en ti, te hablen todos los días, sigues sintiendo solo. Wow, qué increíble. Impactante. Pero sí, los niños necesitan también ministración. No es solamente los adultos, no es solamente los jóvenes que pasan por problemas. Los niños también necesitan a Dios. Necesitan a alguien que los ayude, que los levante. Necesitan a alguien que los ame, que los atiendan. Yo creo que los niños muchas veces se identifican mucho con los maestros porque ven en ellos una mamá o un papá. Mis mejores maestros de escuela bíblica eran hombres, eran papás, para mí, ¿verdad? Espirituales. Ellos necesitan aún aquellos que crecen sin papá. Necesitan figuras como tú, como maestro y como líder, que impartan y que estén allí, que le den palabra de vida. Ellos también necesitan ministración. No es solamente a alguien cuidándolo, necesitan a alguien que les dé palabra es más, que aumente su fe. La fe, la que los va a ayudar. Porque ellos también, lo que tú no tienen comida en la casa. ¿Tú crees que ellos no sufren eso? Ellos lo sufren también. Pero también lo celebran cuando Dios provee. Amen. Y cuando ven que Dios provee. Esas pequeñitas cosas, si nosotros las sembramos desde pequeños con historias bíblicas, si Dios lo hizo con Jonás de esta manera, si Dios lo hizo con Moisés de esta manera, también lo va a hacer contigo. Estábamos hablando de la historia de la viuda y Elías. Y la hablábamos, si Dios, ¿verdad?, utilizó vasijas y las multiplicó por sencillamente con un vasito de aceite, ¿cuánto más, ¿verdad? Lo poco que tú creas que tienes para Dios, Dios lo va a multiplicar. Los niños necesitan cosas para que aumente su fe, y en momentos difíciles, como tú hacías con tus amiguitos, le enseña a otros. Tú no sabes quién está ahora mismo orando por un hermanito o un amiguito de la escuela. Marieli lo hizo conmigo. A su pequeña edad me enseñaba de Dios. ¿Por qué? Porque alguien le enseñaba ya de Dios.
Wow. Los niños son en realidad también instrumentos, pero también necesitan ser ministrados. Amén. Yes, Amén. yes. Uno se queda, ¿verdad? Con lo que uno aprende, ¿verdad? En el ministerio de niños. Uh-huh. Yo siempre digo que tenemos que ser, cuando estamos en la clase, también observar los niños que tenemos, ¿verdad? Alrededor, ver, ¿verdad? Los que podemos, porque hay mucha necesidad y hoy en día los niños buscan muchos los influencers de afuera. Sí, ¿Quiénes son esos influencers que hay afuera que ellos pueden imitar, verdad? Y yo siempre que a veces enseñamos, ¿verdad? Utilizamos cosas porque la generación que estamos trabajando hoy en día es más tecnológica, hay que hablarle de influencers, hay que hablarle de todo eso para poder conectar con ellos. Y a veces, bueno, ¿verdad? Buscar cosas que te conecten, que llamen la atención. A mí me gustan mucho las historias porque y ver los niños que se sientan porque hiciste un clic con ellos y tú te sientas y le hablas porque le hablas de algún alguien escuchó de algún influencer. Cuéntame un poquito. A mí me gusta preguntarles a ellos porque de la manera que tú les sacas esa información la puedes usar para que el Señor te ayude a llegar a ellos, a que puedas llevarle un mensaje, ¿verdad? Enseñarle por medio de la palabra, pues de la misma manera ese influencer debe ser Jesús en nuestra vida. De diferentes maneras que uno puede enseñarle a los niños. Glory, si puedes hablarme me hablaste de un versículo bíblico, que ¿verdad? Que es tu favorito. ¿Algún otro versículo? Tengo uno desde, yo diría, mis 12 años. Uh-huh. Me aprendí, que es bien fácil, pero me aprendí el de todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Uh-huh. Me recuerdo que lo escribí todo bien grande al frente de mi cama y lo he hecho mío desde la juventud, desde joven. Uh-huh. Cada vez que tenía que tomar decisiones, me ha ayudado y todavía sigue siendo uno de mis favoritos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y creo que aplica para todo en la vida. Uh-huh. Y me ha ayudado mucho en ser mis prioridades, en decir que no a algunas cosas, uh-huh. Decir que, bueno, aunque soy bien difícil de decir que no, pero sí he entendido el manejo del tiempo es algo increíble y muy importante, pero también espiritualmente todo tiene su tiempo, o sea, aprende también a esperar, también aprende a quizás que es momento de llorar ahora, pero va a venir el momento de gozo. Sí. Hay momentos en que tienes que trabajar duro sembrando, pero luego va a venir la cosecha. Uh-huh. Para mí ha sido un versículo que y se lo he tratado de enseñar a los muchachos míos, pero vamos a ver. Yo hay algo que admiro de Glory. Yo digo, ¿cómo puede Glory? Yo la admiro porque yo creo que el día de Glory tiene 48 horas, porque Glory saca todo el tiempo para todo, mujer trabajadora, madre, trabaja con el distrito, trabaja con los niños. Y yo digo, Señor, Dios mío, ¿cómo? Y yo digo, wow, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque a veces tenemos tiempo y a veces desaprovechamos el tiempo. Y yo digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque uno tiene que aprender de que sí se puede hacer las cosas para el Señor, de que si se toma el tiempo, se hace con el amor. No hay excusa. No hay excusa. Y yo creo que cuando servimos en el ministerio, en cualquiera que sea la área, el compromiso con el Señor es primero, ¿verdad? Yes. Tenemos que, cuando decimos un sí en comprometernos, es un sí al Señor y sabemos que tenemos que velar el tiempo que el Señor nos está dando. Yes. Yes. Porque, otra vez digo, el tiempo que el Señor nos está dando, si no hacemos lo que Dios nos mandó, entonces vamos a tener problemas luego, ¿verdad? Uno es el que maneja el tiempo, Ruthie. Esto es como el diezmo. Si tú sacas el primado para Dios, créeme que te va a sobrar el tiempo para hacer muchas otras cosas. Y lo vemos mucho con los niños. De que muchos maestros no tengo tiempo. Siempre pasa, mis hermanos, no se desanimen por eso. Pero sí lo hay. Es en realidad cómo tú manejas ese tiempo. Pero si tú le das el primado de tu tiempo a Dios, créeme que Dios te va a ayudar a organizar lo demás. Yo, pues mis hijos uno de mis hijos está aquí grabando, que para mí es un orgullo. Son mi mejor equipo.
¿verdad? Donde quiera que voy es para mí una bendición. De que desde los 2 años andan conmigo por donde quiera. Son gemelos, tienen 2 gemelitos. Y créeme que en una ocasión le pregunté y uno de ellos me dijo que porque yo a veces me siento como que, espérate, yo a veces los arrastro conmigo y a veces uno se siente como que, bendito, pobrecito. Pero en una ocasión, no sé ni cuál fue, si fue Erwin, si fue Efraín o Nayelis, pero ellos extrañaban ir a Mahanaí, al campo Mahanaí, a los campamentos, porque eran sus mejores momentos. Wow. Y estaban ayudando, trabajando, corriendo conmigo para todos lados. Hay tiempo para todo, y aún para el ministerio de los niños. Si de verdad está en tu corazón servir y cumplir con este llamado tan hermoso de impartir en la niñez, créeme que Dios va a organizar el resto de tu tiempo. Igual lo he visto con mi familia. Siempre hay algo que se queda atrás, a veces en la casa. Pero en cuestión de los hijos, ellos van conmigo todos. Para mí no han sido excusa. Y mi esposo, ¿verdad? Estoy agradecida a Dios por él porque me ha ayudado bastante. Pero de que mis hijos son excusa para servir a Dios, para hacer estos revoluces que hago, no, al contrario, y lo veo hoy, la satisfacción de verlos a ellos sirvieron en alguna área u otra, para mí es que gracias, Señor, yo prefiero 1000 veces verlo en tu casa que mil fuera de ellos, como dice el salmista. Ya, hay tiempo. Yo me quedo mirando y los niños de Glory sirven en todos lados. Ellos sirven con los niños, ellos sirven con los jóvenes igualito, porque ese mismo testimonio que Glory ¿verdad? Le ha enseñado a sus hijos, los hijos son su team, su equipo de trabajo. Ellos trabajan para todo. Sí. Gloria a Dios. Pues mira, vamos a ir wrapping up, como dicen. Háblame un poquito de qué hay en el Ministerio de Niños a nivel aquí de la iglesia y a nivel del distrito. ¿Qué hay de nuevo? Dame alguna noticia que quieras dar. Pues claro, tenemos ya en este mes de julio, la que ya comienza, tenemos la Escuela Bíblica Vacaciones o Vacation Bible School. Vamos a disfrazar la iglesia como un jungle, como una jungla, llevándolos a ellos, ¿verdad? Es una jornada por la jungla, ¿verdad? Pero en realidad es una jornada desde Génesis a Apocalipsis de que dice la palabra. Pero algo que me encanta de este currículo es de la salvación. Te habla del principio, te habla del caos del pecado, pero te habla de redención y aún de lo que nos espera. Invitamos a todos los padres, amigos que nos escuchan, invita a tu familiar, invita a todo el mundo. No te lo puedes perder, un viaje a las selvas, a la jungla, pero vamos a conocer a Dios de diferentes áreas, como creador, como redentor y como nuestro salvador, ¿verdad? Queremos que los niños experimenten esto. En realidad, Escuela Bíblica de Vacaciones es una de mis yo digo de mis herramientas favoritas de evangelismo, porque es una oportunidad que uno tiene con los niños de conectar a una manera diferente, ¿verdad? Nos convertimos en cualquier cosa que ustedes imaginen. Nos convertimos en jirafa, en oso, en veladores de la selva. Vamos a tener jeeps por ahí, un barco. Vamos a tener muchas cosas. Va a ser en julio 9 al 13. Del 9 al 11, ¿verdad? Vamos a estar aquí en la iglesia. El 12 estamos planeando, ¿verdad? Ir a un field trip con los niños. Y el domingo es la celebración final. Eso no se lo pueden perder. Estamos aún planeando, va a haber Back to School. Es posible que tengamos el Back to School Bash, que vamos a estar repartiendo los flyers sobre eso. Las flyers más adelante, pero también, ¿verdad? Mochilas para los niños y otras cositas. No se lo pueden perder. Julio del 9 al 13. Para más información, vaya a nuestra página de las redes sociales y allí va a tener la registración, la hora y todo. Es gratis, totalmente gratis. Queremos bendecirlos, bendecir su familia, bendecir a los niños. En el distrito
También tenemos algo, ¿verdad? Y ese es más pronto, ese es junio 26 al 28. 28, sí, 28. Tenemos, ¿verdad?, una invitada especial de Puerto Rico, Rimmy King, que va a estar ministrando un payasito. Muchas cosas, hay que hacerlo. Dice la misma palabra que mientras el día dure tenemos que trabajar en la obra y echar hacia adelante. Y más ahora que hay tantas cosas que se levantan para esta generación que tenemos que ponernos las pilas. Y hay que ver que la iglesia sí, uno se puede divertir en la iglesia, pero en el Señor. Y eso es lo que hay que enseñarle a esta generación, ¿verdad? Sí. El payasito Rimmy King, yo estoy bien contenta, viene de Puerto Rico, y él es un siervo que el Señor lo usa, ¿verdad? En ese ministerio, eso no se lo pierdan. Los que están buscando, ¿verdad? Porque es el verano y no saben dónde llevar a sus hijos, creo que vale. El costo no estoy muy segura, pero sí hay un costo de junio a 26 al 28. Pueden ir a la página de fmd.org y allí entonces, ¿verdad? Tenemos más información. Sí, hay más información y es eso por el día completo, vale la pena y se van a gozar. Lakeland, Florida, debe decir. Va a ser aquí en Lakeland, si están cerquita, en las áreas cercanas, para que puedan gozarse de esta convención de los niños. Sí, estamos contentos. Pues Gloria, ¿algo más que quieras añadir? Nada, sigan hacia adelante y tengan en mente, ¿verdad?, la niñez. Cada vez que puedan orar por ellos, dedicarle tiempo, amarlos. No los ignoren, ¿verdad? Cuando pasen por el lado, a veces se comportan un poquito, ¿verdad? Poquito sin control. No es que son niños malos, es que necesitan atención, necesitan amor y cariño. Y necesitan a Dios. Siempre que los vean, piensen en eso. Ellos también necesitan a Dios y necesitan de ti. Como papá, como maestro, como líder, o sencillamente como hermano en el Señor, necesitan de ti. De verdad que sí. Y mantengan en oración a los líderes, a los maestros, a todos los que trabajan con los niños, para que el Señor siga trayendo, ¿verdad? Gente con un corazón dispuesto para servir en este tan importante ministerio. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche y gracias por el tiempo que han dedicado a ver el podcast. Gracias, Ruthie, por esta oportunidad, y hermano Winston, ha sido una bendición.